llamamiento tan hermoso, tan inefable, que tú nos llamas a ser como tú. Y cuando llega el desánimo por ver lo lejos que estamos de ser como tú, podemos acordarnos que tú eres conocido como el fuerte de Jacob. Eres el fuerte de aquel torcido al que cambiaste para que fuera un príncipe contigo, para que fuera un perfecto, habiéndose sometido Jacob a tus tratos. Que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que tú eres el hijo de David y no te avergüenzas de ser llamado el hijo de David, porque tú haces algo de la nada, Señor. Que seamos como tú, oh Cristo, para deleitarte a ti, no para que el mundo nos vea, sino para que te vea a ti en nosotros, Señor. Gloria a tu nombre, Hijo de Dios. Y te damos gracias en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana, mis hermanos, queremos ver con la ayuda de Dios, estudiar un tema a la luz de diferentes personajes en la Biblia que nos den luz para este mensaje, sus vidas, su testimonio. Pero quiero basarme en uno en particular. Un personaje de la Biblia que no es de los más famosos, y es raro porque es uno de los personajes más importantes en el libro de Éxodo. Si yo les pregunto quiénes son los protagonistas en el libro de Éxodo, van a mencionar a Moisés, a Aarón y a Faraón. Pero la segunda parte del libro de Éxodo, hay alguien que cobra mucha importancia, mucha relevancia, y no es muy conocido. En la historia del hombre solamente han existido dos personas que se llaman así. Una es este personaje y otra es nuestro hermano Bezaleel, aquí presente. Bezaleel es más importante, tiene más peso de lo que nos imaginamos. Prácticamente la segunda parte de Éxodo es la obra de Bezaleel. ¿Y quién era Bezaleel? El de hace, no el que tenemos aquí. Para nosotros es más fácil acordarnos de este personaje porque tenemos un representante, un homónimo de aquel artífice del tabernáculo de Moisés. ¿Quién era Bezaleel? Bezaleel empieza a cobrar, como ya dijimos, importancia ya en la segunda parte del libro de Éxodo, pero él tuvo un pasado. Él no nació de generación espontánea. Y así tenemos que entender las vidas que aparecen en la Biblia. ¿Cuál fue su pasado? ¿Qué fue lo que sintió? Eran seres humanos de carne y hueso como nosotros. Bezaleel nació en Egipto. Bezaleel nació en el cautiverio. Y como esclavo que era en Egipto, con papá esclavo, con abuelo esclavo, se cree que su abuelo era Ur. Y él naciendo esclavo, ¿qué futuro tenía Bezaleel? ¿O qué pensaba que iba a ser él cuando fuera grande? Esclavo. Y muchas veces nosotros
cristianos vemos nuestro presente y vemos nuestro futuro como algo gris, como algo nebuloso, como algo sin sentido, y no aprendemos tampoco a darle gracias a Dios por nuestro pasado. Pues toda mi vida he sido un esclavo, toda mi vida no ha tenido chiste. Hermanos, que estemos el día de hoy aquí. Como saludé a uno de nuestros hermanos ahorita antes de empezar y me dice, qué bueno estar aquí. Amén, qué bueno estar aquí. Ya es especial nuestra vida. Y lo ha sido desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. No importa si no hemos salido de Querétaro. No importa si no hemos vivido nada emocionante. Y Bezaleel construía, bueno, no sabemos qué hacía en Egipto. Si trabajaba en las pirámides, si hacía adobes, si era el que acarreaba paja, día tras día, tras día, tras día. Y no había un cambio en el horizonte, no había nada emocionante en el horizonte. Cuando preparaba este mensaje hace algunos meses, lo estuve estudiando y creo que el Espíritu Santo quiere, dentro de la misma base, quiere darnos un mensaje diferente aquí en Querétaro. Pero cuando estudiaba a Bezaleel, me acordé de algo que aprendí en el instituto y busqué en mis notas. Y les quiero leer el paso número 6 de las 42 jornadas del viaje de Israel. Lo vemos en el Mar Rojo. El Mar Rojo en el original es Mar de los Juncos o Cañas. En Números 33:10. Les voy a leer literal lo que apunté. Las cañas no son bonitas, pero sirven mucho. Con ellas se hace papel, se usaba para plumas, se usaba para barcos, para hacer lazos, para hacer tapetes, sombreros, para hacer sandalias. Aunque no fueran bonitas, eran útiles. Recordemos que no existía el plástico. Y el maestro nos decía, los días comunes son muy útiles. Esos días en los que creemos que no pasa nada extraordinario y que no vemos que vaya a pasar nada extraordinario, son muy útiles y significativos. No hay relámpagos, ni tampoco hay montes temblando, son días comunes y corrientes, como los que vivía Bezaleel en el desierto. La mayor parte del tiempo en nuestro viaje, como cantamos de la tierra a la gloria, no hay cosas impresionantes, así como en la vida de Abraham. Leemos, oigan, Abraham vivió muchísimos años, pero vemos que sus encuentros con Dios fueron pocos. Y sin embargo, hay que ver que en cada día Dios obra en nosotros. No importa si es un día común y corriente, Dios está obrando en nosotros, Dios está haciendo algo en nosotros. Nada se desperdicia con el Señor, aún lavando platos. ¿Se acuerdan de Susana Wesley? Que no tenía su estudio, no tenía su biblioteca personal para retirarse a buscar al Señor. Oigan, con 19 chamacos, yo con 3 me estoy volviendo loco. Con 19 hijos, que ella traía su mandil y solamente se lo ponía encima. Y como era de carácter la señora, todos los hijos callados porque mamá estaba buscando al Señor. En días comunes y corrientes, no en una capilla, no en una iglesia, en su diario vivir. Nada se desperdicia con el Señor aún lavando platos.
Hay bendición aún en lo común. Si están apuntando, pueden escribir Isaías capítulo 53, cuando se describe al siervo, que es Jesús. Hay bendición aún en lo común. Jesús era alguien común. Hasta el nombre. 2000 años después nos llega y lo relacionamos con el nombre de nuestro Salvador, pero Jesús, hay otros en la Biblia que se llaman Jesús. ¿Se acuerdan de Elimas Bar Jesús? Un brujazo terrible. Se llamaba Jesús también. Por eso cuando Felipe llega con Natanael y le dice, conocimos a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿No suena impresionante? Y la apariencia de nuestro Señor era de normal. Hay una carta que alguien se inventó por ahí, que según esto la escribió Pilatos, que conoció a un hombre que era rubio y que era como que un aura lo rodeaba, y que yo dejé de leer esa tontería. No habrá parecer en él para que le deseemos. Era común, era común, no corriente. Su apariencia, pues. Jesús era alguien común. Hubieron días tan comunes en Jesús que ni siquiera se mencionan. De los 12 a los 30 años no sabemos nada de la vida de Jesús. Y eso de que hacía pajaritos con la arena es pura mentira. Día tras día tras día en Nazaret, en el taller de la carpintería. Solo dice, y el niño crecía en lo cotidiano. Nosotros, amados, podemos crecer en lo cotidiano también. Podemos crecer cuando nuestros días son como cañas, cuando son como juncos. El Señor usa hombres comunes. Pueden apuntar también Zacarías 4:10. Aún los pasos pequeños que damos son parte del viaje. Y no nos damos cuenta cuando estamos creciendo, no nos desanimemos. Cuando uno es jovencito y va y ve a la tía abuela y, ¡ay, pero cómo ha crecido! Y los papás, de veras, pues sí lo vemos más grandecito, pero no, se dio una estiradota. Así nosotros también, no nos damos cuenta. Pero si estamos firmes en el Señor, a pesar de nuestras fallas y nuestros tropiezos, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos acercándonos a Canaán, aunque sea un pasito, hermanos, aunque sea que un día solo dimos un pasito, es importante. Dios siempre está haciendo algo, aunque no lo sintamos, y eso es el Mar Rojo. Que aprendamos a valorar aún los días comunes y corrientes. Que aprendamos a permanecer firmes en la esperanza. Porque los días comunes y corrientes son más comunes y corrientes que los días especiales. ¿O a poco cumplimos años todos los días? ¿O tenemos vacaciones todos los días? Los más días, la mayoría de los días son comunes. ¿Qué? ¿Los vamos a despreciar? Entonces vamos a dejar de crecer en el Señor. Volviendo a Bezaleel, el propósito por el que este hombre había sido creado, estaba esperándolo. Y cuando tenía 5 años, Bezaleel y sus papás lo educaban en la religión, en la creencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios lo estaba viendo. Y cuando fue suficientemente fuertecito y el decreto de Faraón fue que también se fuera a trabajar con su papá, hijo de Uri, creo que era Bezaleel, pues ahí iba con papá a hacer adobes. Y al otro día, ¿qué? ¿Iba a haber fiesta? No, más adobes, hijo. Hijo, llevo 40 años haciendo esto, haciendo adobe tras adobe, día tras día tras día. Una vez quise hacer algo diferente y te acuerdas las cicatrices que traigo en mi cuerpo, me dieron. Así que ni se te ocurra, campeón.
Y mejor si lo haces con gozo, porque de todos modos hay que hacerlo. Y al otro día adobes, y al otro día adobes, y al otro día adobes. Señor, ¿qué clase de vida es esta? Te amo, Señor, y quiero agradarte, pero no veo un propósito para mi existencia. El que fueran días como el Mar Rojo no significaba que Bezaleel no tuviera un llamamiento especial. Y ese llamamiento que lo estaba esperando era tan espectacular que 3500 años después su vida sigue siendo de ánimo para nosotros, los cristianos del 2021. En el argot futbolístico se podría decir, le tocó chupar banca. Tuvo que esperar su oportunidad, sentadito, hasta que Dios lo llamara. Ahora es tiempo, ahora es tiempo. Vamos a Éxodo capítulo 31. Ay, perdón, se oyó en el micrófono. ¿Se sienten un poco identificados con lo que estamos mencionando de Bezaleel? Éxodo capítulo 31, versos del 1 al 6. Moisés ha estado pasando tiempos en la gloria de Dios. Y dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en ese momento, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Llegó un día en que fue el día de su manifestación. ¿Por qué? Porque esperó. Pero hermanos, lo que más me toca, y lo subrayé en mi Biblia, Moisés, el liderazo, el patriarcazo, está hablando con nuestro Dios. Y nuestro Dios le dice, Moisés, dentro de todas estas maravillas que te estoy mostrando, yo no sé si Moisés estaba pensando, Señor, ¿y cómo le voy a hacer si yo de artista no tengo nada? Yo soy guerrero y soy estadista, pero de artista solo dibujo monitos con palitos. ¿Qué voy a hacer? Yo he llamado a Bezaleel por su nombre. Dios nos conoce, hermanos. Y a lo largo de nuestro peregrinaje, Dios nos ha conocido por nuestro nombre. Por nuestro nombre. Y eso debe traernos consuelo y ánimo. Y cuando llega el momento, si hemos sido fieles, Él mismo nos capacita. No sabemos si Bezaleel ya tenía aptitudes artísticas o si era una papa sin sal para el arte. Bezaleel es una de las primeras personas que menciona la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo, que fue instruido por el Espíritu Santo. Cuando hace años, a mí sí me gusta el arte, y hace años mis papás me regalaron un set de óleos y me compró unos pinceles. El óleo para mí es la expresión máxima del arte y yo quería incursionar en el óleo. Me compró unos cartoncitos con tela y empecé yo a pintar, autodidacta. Me salió tan bien que las pinturas las regalé. Esto no es para mí,
el óleo no es para mí. Pasaron los años y un hermano le dijo a mi papá que la familia, que unas personas en su familia habían querido pintar un cuadro ahí abstracto, pero que era más difícil de lo que pensaban. Entonces le dijo, pues tu hijo que lo termine, más de algo le sabrá. Bueno, hubo que volver a comprar pinturas, hubo que volver a comprar pinceles, hermano, yo no sabía ni qué número de pinceles, ni qué tipo de colores usar. Y como era nada más pintar algo abstracto, como si me hubieran dado un cuaderno de colorear, bueno, pues empecé a pintar. Y ya que empecé a pintar, ya tenía todo el material. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues me compré un libro de esos que salían antes de que existieran los tutoriales. Y pinté un cuadro y salió bien bonito. Aquello fue en el 2010. Yo no sabía pintar al óleo. Pero cuando Dios dice, yo te capacito, Él te capacita. Y un día me desperté y no sabía que ese día me iban a decir que pintara un cuadro. Y hasta el día de hoy. Ahora, si Dios me llamara a trabajar en la NASA, hermanos, desde chamaco para los números soy terrible. Pero si Dios me llama, Él me capacita. El llamamiento que Dios tiene para tu vida, ya sea que sea en algo que tú dominas o que no tienes ni idea, Dios te va a capacitar y en aquel día te vas a alegrar y vas a decir, grandes cosas ha hecho Jehová, y vamos a estar alegres. Cumple tu propósito, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Hay veces que Dios nos revela de una forma muy especial que Él nos conoce. Si no lo hemos experimentado, no significa que no hayamos nacido de nuevo, pero pidámoselo al Señor. Una vez el Señor me puso eso en mi corazón en un campamento de jóvenes, creo que fue en el 2006. Había yo pasado el campamento todo seco, y ya en el último día del campamento, el Espíritu Santo me reveló esto, que Dios me conoce, que Dios me conoce y me ama. Hermanos, terminé de rodillas. Cuando Él abre nuestro entendimiento, Señor, y te pedimos que abras nuestro entendimiento en este momento, que tú me conoces, que tú me amas, que tienes un plan para mi vida, que tienes un propósito para mi vida. Eso nos va a hacer correr en pos de Dios y va a ser fácil dejar de pecar. Él está al tanto de nuestras situaciones y ahorita lo vamos a ver con otros personajes. Pero aun cuando no hemos recibido la visita del arcángel Gabriel, debemos saber que Dios nos conoce y tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Ahorita que venía viajando desde San Luis, venía haciendo un repaso desde que era niño, las veces que Dios me ha llamado a una nueva intimidad. En días comunes y corrientes, y de repente, ¡pum!, el Señor se revela a ti y te dice que te ama. La vida cambia, hermanos, porque Dios nos regala encuentros hermosos con Él. ¿Cuántas veces nos ha regalado encuentros con Él aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces nos ha regalado encuentros en el holocausto continuo? Aún caminando en la calle no los ha encontrado el Señor y los quebranta. Pero cuando hay una visitación donde se revela el amor de Dios para nosotros, nunca más volvemos a ser iguales. Nunca más volvemos a ser iguales. Porque me conoces a mí, Señor. Hace años me comentaba el hermano Rodrigo que cuando Napoleón pasaba enfrente de sus generales, de su gente,
hombre, a cargo de todo un país, Napoleón, y le decía, don fulané de tal, ¿cómo está? Don mengané de tal, ¿cómo siguió su esposa? Por su nombre, por su nombre. Han habido deportistas que no saben ni hablar, pero como brillaron en su época de deportistas, llegan a un equipo, no saben ni hablar, hermanos, la estrategia que saben ha de ser de lo más mínimo, y los hacen campeones. ¿Por qué? Porque me vio, porque se sabe mi nombre, porque me tocó. Vienen endemoniados, pero como son correas del mismo cuero, y los hacen campeones. Así nosotros también, cuando sabemos que Dios sabe nuestro nombre y que es nuestro pariente más cercano, hermanos, nuestras vidas van a ser revolucionadas. Y así vamos a ir avanzando hasta que lleguemos a la gloria de su carácter formado en nosotros. Así fue entonces con Bezaleel, que un día regresó Moisés del monte, y Bezaleel, después de haber sido un desconocido, llega Moisés y le dice, no sé si le decía pretzel también, pero vamos a dejarlo en Bezaleel. Bezaleel, estuve con Dios. Sí, don Moisés, se le nota en la cara. Y me dijo que te llamaba por tu nombre. Hermanos, yo no sé si se quebrantó en ese momento Bezaleel. Conoce mi nombre. Don Moisés, Dios le habló de mí. Sí, y tiene planes preciosos para tu vida. Así que ve a chambear. ¿Cómo no? Si Dios me está llamando por mi nombre, con gusto voy a trabajar en edificarle una casa a mi Señor. Con amor. Nosotros tenemos que ser morada del Señor y nos está llamando a ser su morada. Pidámosle a Dios que nos diga cuánto nos ama. Él nos lo dice momento a momento, Señor, que yo lo reciba. Que yo pueda tener el milagro de que mi entendimiento sea abierto. Hay otros personajes en la Biblia que nos muestran el mismo mensaje. El rey David. Pueden leer en 1 Samuel capítulo 16. Y díganme si ustedes creen que David pensaría que él iba a ser alguien en la vida. Con que no sea un don nadie, ya me doy por bien servido, Señor. Llega el profeta nacional, el superungido Samuel, a la casa de Isaí y le dice: Isaí, Dios me dijo que de tus hijos uno va a ser el rey, preséntamelos. Aquí está mi muchachote Eliab, es el orgullo de esta casa, señor Samuel. Mire nomás, qué espécimen de hijo me dio Dios. Y hasta Samuel dijo: sin duda, delante del ungido de Jehová estoy. Y Dios le dijo: a ese yo lo desecho. No, bueno, pues el que sigue, Aminadab, venga mijo. Tampoco. Sama, ven hijo, Sama, ven, has de ser tú. Tampoco. Pasan 6. Oye, a todos los rechazó el Señor, no te queda otro. Sí. ¿Dónde es que lo mandaste por las ovejas, papá? Sí, mándalo llamar. No era nadie, ni en su propia casa. ¿Saben que yo por eso sospecho que por eso David amaba tanto a Saúl? Y lo lloraba y le endechaba. Cuando Saúl no andaba de locatario, le dio un lugar a David. Él ha de haber visto una figura paterna en Saúl que no había visto en su casa. Y Jonatán, todo buena onda con él, y las chicas enamoradas de él, pues de aquí soy. Era un don nadie.
La vida de David era junco tras junco, tras junco, caña tras caña, tras caña. ¿Y qué hizo él? Ministrar al Señor. Estar con su arpita todos los días, cuidando las ovejas de su papá. Lo extraordinario era cuando se aparecía un león, un oso, se ponía divertido. Pero de ahí en fuera, hasta que un día aparece el gigante. Y ese día, y antes también en la unción con Samuel. Pero lo unge Samuel y lo vuelven a mandar a cuidar borregas. Era tanto el desprecio que sentían por David. Pero si somos fieles, como lo fue David, cuando se presente un gigante y esté molestando a nuestros hermanos, y a mi pueblo, y a mí, yo voy a poder tener la autoridad para decirle: yo voy contra ti en el nombre del Señor, a quien tú has insultado. Y Dios dice, el relato en Samuel, dio grande victoria. Creo que así lo dice Samuel, le dio una gran victoria a su pueblo. José, también despreciado por sus hermanos, mientras estaba en la casa, bueno, mientras mi papi me proteja, hasta que lo venden a Egipto. Y en la cárcel, ¿qué tal? En la cárcel no serían junco tras junco tras junco, ahí escribiendo en las paredes: otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día. Yo me voy a podrir aquí en la cárcel. Y se acordaba de los sueños: pues Señor, tú me hablaste, pero humanamente no hay posibilidad de que yo salga de aquí. Y un día le caen el copero y el panadero: hay lucecita al final del túnel, mira, copero, háblale de mí al rey, esto es una injusticia, mira que te interpreté bien tu sueño. Y hasta al copero se le olvidó: ay, qué clase de hombre es este. Por eso lo pusieron de copero y no de mensajero, se le olvida todo. Hasta que un día, cuando se cumple el trato con José, después de muchos días de juncos y cañas, dice que lo sacaron apresuradamente. Dios no nos deja en el horno, ni en los días comunes, ni un solo día más, que cuando se cumplió ya su propósito en nosotros. ¿Por qué hay pocos Josués? ¿Por qué hay pocos Davides? ¿Por qué hay pocos Besaleenes? Porque cuando la espera es el precio, pocos están dispuestos a pagarlo. Estudiábamos con los hermanos allá en San Luis que la espera tiene por lo menos dos aspectos. Una es esperar literalmente, y la otra es no desanimarnos. Que el Señor no vino cuando esperábamos, que pasé días de ayuno y el Señor parece que no hizo nada. Esperando y esperando y portándome bien y esforzándome y haciendo el holocausto y buscándolo 2 horas cada día en oración y no pasa nada. Espéralo. Va a llegar el día, va a llegar el momento, pero tienes que esperar. ¿Se acuerdan de Josué velando en el tabernáculo? Ese era su lugar. Ahí fue cambiado, ahí recibió fuerza para poseer Canaán. El precio, hermanos, es esperar en los días de juncos, en los días de cañas, y que no vemos claro y no vemos nada emocionante en nuestras vidas. Sigámonos esforzando en el Señor. Sigamos siendo obedientes al Señor, a sus mandamientos. Y que cuando los días no solo son como juncos, sino que son difíciles. Y que cuando los días no solo son difíciles, sino que son espeluznantes. A veces todavía, Señor, ya era bastante malo que estuviera de aburrido, ahora todavía me metes al horno de fuego. No levanten su mano, pero ¿cuántos se acuerdan de Nabot? Tampoco es de los más conocidos. Algunos tal vez ni siquiera recuerden quién es Nabot de Jezreel. Vamos a Primera de Reyes,
al capítulo 21. ...21, 16 al 19. Bueno, les recuerdo, Nabot tenía una viña que la quería el rey Acab, que era muy malo, y Jezabel, que era peor, lo mandó matar a Nabot para quitarle su viña. Dice el verso 16: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Dios hablándole a Moisés, que conocía a Bezaleel, y Dios hablándole a Elías, Moisés y Elías, sus grandes profetas, sus grandes siervos. La viña de Nabot. Yo vi acá cuando mataste a Nabot. Siempre el padre de familia es el responsable, es el que da la cara, aunque la mujer ande con cosas. Dios estaba viendo a Nabot. Y no sabemos qué tengamos que enfrentar nosotros los cristianos. Dice el apóstol Pablo que siempre somos contados como ovejas para el matadero. ¿A qué hora se levanta un gobierno que nos esté persiguiendo? O pase lo que pase, que la violencia nos alcance. Dios veía a Nabot, Dios nos ve a nosotros. Dice el salmista que el que nos guarda no se duerme. Y cuando nos asaltan o cuando nos hacen algo, uy Señor, pues, ¿qué pasó? No, hijo, yo no me dormí, yo estaba viendo. Y aunque nos lleguen a matar, Dios lo está viendo y Dios lo está permitiendo para nuestro bien. ¿Qué dificultades has vivido, hermano, hermana? Puedes recordar cosas difíciles, tristes, vergonzosas. Dios estaba ahí. Y lo que venga más adelante, tal vez ahorita estás viviendo algo difícil. Dios está ahí. No importa qué estemos pasando, debemos consolarnos en que nuestro Dios nos conoce. Ni siquiera un pajarito corriente, dijo el Señor Jesús, cae sin nuestro Padre. Me acuerdo hace años que tenía yo una mascota, una ninfa de esos pajaritos que andan en el hombro de uno. Y voló y lo mordió un perro y se lo llevé al especialista y él me dijo que iba a tratar de salvarlo, que al otro día me decía. Entonces llegué en la noche, estaba en mi casa y pues estaba un poco apachurradón por mi mascota. Y me dice mi esposa: acuérdate que Dios tiene cuidado de los pajaritos también. Ah, qué paz me trajo, hermanos, cuando Dios habla, hasta por lo más tonto consuela, hasta por lo más simple. Él me estaba viendo y él estaba viendo cuando el perro mordió a la ninfa, y estaba viendo también cuando al perro le daban una salchicha para que yo me brincara para agarrar al pajarito. Me estaba cuidando. En todo tiempo está mi Padre Celestial conmigo. Y si Él estaba con el pajarito, viendo al pajarito, ¿cuánto más conmigo? ¿No nos mortificamos aquellos que padecemos un cierto grado de alopecia? Pérdida de cabello. Cada cabello está contado por el Señor, y cada cabello que se cae, Dios está en control de él. Cada cana que sale. Mi estatura la escogió el Señor. Mi nivel de inteligencia lo escogió el Señor. Él está viéndome. Y me está viendo desde que me estaba formando en el vientre de mi madre. Me estaba entretejiendo de diversos colores, es la idea. Con amor, ministrándome su Espíritu Santo. Me conocía desde ahí.
Dice el Salmo 11, 4 al 7. Lo pueden leer ustedes después, pero dice que los ojos del Señor ven y sus párpados examinan, tanto cuando hacemos el bien como cuando hacemos el mal. Cuando hacemos el mal, si nos arrepentimos, abogado tenemos. Otro personaje de la Biblia es Natanael, lo mencionamos ahorita. Llega Felipe y le dice: acabamos de conocer a Jesús, aquel del que hablaron las Escrituras, hijo de José de Nazaret. De Nazaret puede salir algo de bueno. Pues ven y ve, y me dices a ver qué piensas tú. Y cuando el Señor lo ve, le dice: Natanael, un verdadero israelita. Señor, ¿y de dónde me conoces tú? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ese fue uno de los encuentros que yo les digo, hermanos. Cuando Dios me habla por mi nombre y yo lo entiendo. ¿Qué hizo Natanael? Señor mío, mi rey, mi Mesías, que he estado esperando por años, que he estado estudiando en las Escrituras. Cuando te vi debajo de la higuera. ¿Y qué es tan importante que estaba debajo de la higuera? Bueno, que el Señor me haya visto a kilómetros de distancia, pero la idea es que como las casas de esa época no eran así de que cada quien tenía su habitación y hacían un estudiecito así al lado para que el padre de familia estudiara las Escrituras, no, tenían que irse debajo de una higuera a estudiar, a meditar. Parece ser que Natanael estaba meditando en las Escrituras, tal vez en Jacob, en Israel cambiado. ¿Y qué lección nos da eso, hermanos? Que a veces estamos leyendo la Biblia y no la entendemos. Yo hay partes que no entiendo. Cuando Ezequiel empieza a dar medidas del templo, ¡ja! Señor, ¿y esto? No le entiendo nada, Señor. Y Dios es tan bueno que a veces, digámosle al Señor: Señor, ¿por qué pusiste esto aquí? Esta genealogía de nombres raros, estos saludos de Pablo en Romanos 16, todas estas medidas del tabernáculo, ¿qué, Señor? Y a veces Dios nos sorprende y nos abre el entendimiento. Señor, qué hermosa es tu palabra. Natanael tal vez estaba así. ¿Cuántas veces estamos nosotros leyendo y no estamos entendiendo? Pero Dios nos está viendo. Mira a mi hijo, mira a mi hija, ni le entiende. Y ahí anda dándole duro a la lectura. Ahí anda dándole duro a mi carta de amor que yo le escribí para decirle que lo amo, para decirle que la amo. Y en un momento él dice: déjame, te abro las Escrituras. Y como aquellos caminantes de Emaús, el pan de vida se revela a nosotros. Tal vez algún día estudiemos más a fondo a los caminantes de Emaús. Dicen que en ese momento se regresaron de donde venían. Oigan, y era muchísima distancia, pero iban con el corazón ardiendo. Nos abrió las Escrituras el pan de vida. Eso cambió la vida de Natanael y fue un antes y un después, ese encuentro con Jesús. Me mandaron hace unos días, unos amigos me han mandado fotos de un videíto que apareció por ahí del primer campamento de jóvenes al que asistí. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, en 1999. Yo estaba cerrando mis 16 años. Y en las fotos que me mandaron, como que del videíto hicieron capturas. Y salgo yo ahí en el montón de jóvenes con una cara de que estaba yo, o sea, con cara de así de, ¿cómo les digo? De joven, pues. Cara de joven, mientras el hermano Eleazar estaba dando la
la plática, era del noviazgo. Y nos decía, miren, hay unos muy jovencitos aquí, ustedes olvídense de eso, yo era parte de aquellos jovencitos. No se preocupen ahorita por eso. Nada más tengan conocimiento de cómo es el noviazgo cristiano. Y meditando en esas fotos, no recuerdo estar yo consciente de que nos estaban filmando. Y capturas ese momento, se capturó ese momento. ¿En qué estaría uno pensando? Porque si hasta en una salgo así con la cara así, ¿verdad? Y Dios me estaba viendo en ese momento. Y cuando yo me doy cuenta que era yo un jovenzuelo, con mis luchas propias de un adolescente, con mis temores propios de un adolescente, pero tratando de agradar a Dios, ahí estaba conmigo el Señor. Ahí me estaba ministrando sin que yo me diera cuenta. Hace unos días estaba yo en una parte de la casa que casi nunca estoy, entonces cuando yo estoy ahí yo sé que van a tardar un poco en encontrarme. Y estaba yo ahí sentado y pasa el tigrillo con una aspiradora y estaba aquel también viendo, pensando quién sabe en qué, mientras yo lo veía y arreglando el cable de la aspiradora. Y de repente volteó y ¡ay, ahí estabas! Y yo viéndolo sin que él se diera cuenta. En nuestro diario vivir, hermanos, en nuestros días de juncos, ahí está el Señor viéndonos, como vemos nosotros a nuestros hijos sin que se den cuenta. Y está con una sonrisa, hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Ay, no, es que yo soy bien pecador. No, si eres nacido de nuevo, la vida de Cristo, la vida del Hijo está en ti. Y el Padre te está viendo con amor, con complacencia. No podemos verlo con los ojos naturales, veámoslo con los ojos de fe, creyéndole al Señor, que me conoce, que me ama. Por lo general hay un joven entre miles que escoge seguir al Señor de corazón. Que nuestros jóvenes estén aquí en la iglesia es un milagro. Son un porcentaje minúsculo. Y de entre nuestros jóvenes, sale uno que se quiere consagrar al Señor con todo su corazón. Más allá de solamente ser cristiano. Por eso esos jóvenes se convierten en un especial tesoro para Dios. Yo deseo que cada uno de nuestros jóvenes aquí sea especial para el Señor. No ni siquiera de que no sea del mundo. No, ni siquiera que vengan aquí a la iglesia y que guarden el testimonio diciendo en la calle por lo menos que son cristianos. No, más allá, muchachos, y esto es para todos nosotros, pero muy particularmente para los jóvenes. Sepan que Dios los anhela y que Dios quiere usarlos. Y uno de los amigos que me mandó estas fotos me decía, hasta se me salieron las lágrimas, compadre. Me dice, ya estoy llegando al 4º piso, a los 40. A mí me daba pena antes decir, cuando yo era joven, como los niños que dicen, cuando yo era chiquito, porque sentía que los grandes me iban a decir, ay, cálmate, maduro. Ya tengo canas y van rápido las canas. Yo ya les puedo decir, jóvenes, que la vida se pasa muy rápido y que he visto de ese grupo de jóvenes que iban nomás porque se les veía la cara de mundanotes. Y no lo quiero decir como fariseo. Y se perdieron. Uno de ellos ya hasta falleció. No sé cuántos más hayan fallecido, sé de uno. La vida se pasa tan rápido. Pero yo sé
que cuando un joven escoge al Señor, más allá del promedio, se hace un especial tesoro para Dios y empieza a cosechar, y a lo largo de su vida cosecha, y como le dijo el Señor a sus discípulos, y más en la eternidad. Es la idea, cosechamos en esta vida, más en la eternidad. Pero es que pues todo el tiempo encerrado, y es que estudio en casa, y es que esto, y es que lo otro. Por eso, ahí está el santuario, donde estaba Josué. ¿No quieres estar junto con Josué? ¿No quieres estar junto con David ministrando al Señor en los campos de Belén? Un mocoso de 16, 17 años, dicho con respeto. ¿No quieres estar con Daniel y sus amigos? ¿O quieres estar con esos que a los 35 años tienen que abandonar las canchas y andan llorando porque ya no pueden jugar fútbol? Y bueno, si lo haces en santidad, ¿qué les diré? Está difícil. En lo que sea, hermanos, que sea fuera del Señor, se acaba muy rápido, tanto para bien como para mal. Y cosechamos. Hay una ley de siembra y cosecha. Y conforme más viejos nos vamos haciendo, queda una satisfacción. ¿Se han dado cuenta que yo hablo mucho de la vejez? Pues sí, me da cosita. Y lean el libro de Job y hablan de la muerte y de que mi temor y que mi gozo del futuro, y lean a Salomón. Tenemos que ser conscientes que del polvo venimos y al polvo vamos. ¿Cómo vivimos este suspiro llamado vida? Esperando en el Señor y diciendo como Job, pues aunque me mate, no tengo a dónde irme, en Él esperaré. Y si me mata hasta de aburrimiento, pues yo lo sigo esperando, porque yo sé que mi Redentor vive. Vamos a Éxodo capítulo 33, regresemos a Éxodo. (33, 15 al 17). Aquí el contexto es que Dios le dijo a Moisés que va a destruir al pueblo y va a hacer algo especial de Moisés. No, aquí ya el contexto es de que Dios va a disciplinar al pueblo, aunque los va a llevar a la tierra prometida, pero no va a ir con ellos. Y dice el verso 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, del desierto, triste, yermo, aburrido, sin sentido. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Moisés sabía que Dios lo conocía por su nombre. Moisés le decía, Señor, ¿cómo de que me vas a hacer una gran nación? ¿Va a dejar de ser el pueblo de Abraham y va a ser el pueblo de Moisés? Señor, no fue eso lo que dejé de Egipto. Hace años, cuando tú me diste a escoger entre las glorias de Egipto y tus vituperios, escogí tus vituperios, Señor. ¿Por qué me vuelves a decir que me vas a ofrecer grandezas en esta vida? Te quiero a ti, Señor. Y si no vas a ir conmigo, déjame aquí en el desierto. Déjame aquí aburrido. Déjame aquí fracasado. Pero contigo, Señor. El Espíritu Santo nos pregunta, ¿qué queremos en esta vida? Jóvenes, ¿qué quieren en esta vida? Me tocaba, ahorita que venía
En camino me tocaba recordar cuando, y es algo que lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando Dios le dice a Jeroboam, un huérfano, que sabemos que en esa época ser huérfano era difícil, bueno, más que ahora, y le dice a través del profeta Ahías, hey Jeroboam, Dios te va a dar 10 tribus, vas a gobernar sobre ellas como tú quieras, y yo voy a andar contigo. Pero antes le dijo, y vas a tener poder, vas a tener riquezas, vas a gobernar como quiera tu alma, y yo voy a andar contigo. A Jeroboam ya no escuchó eso de que Dios iba a andar con él, o le entró por un oído y se le salió por el otro. Riquezas, honra, voy a ser rey de 10 tribus, yo pobrecito de mí. Que le digamos al Señor, Señor, aunque no me des nada, pero que tú camines conmigo, que tú camines conmigo le va a dar sentido a mi existencia. No importa si voy por montes o si voy por valles, que tú me conozcas. Esto debe animarnos a crecer en conocerlo a Él, buscando agradarlo a Él. Que Él nos conoce por nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo y espera que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Se acuerdan que hemos mencionado cómo se va bifurcando de tal forma que nuestros tatarabuelos son 16 gentes? ¿Quiénes eran? ¿Quién sabe? 16 gentes aquí nomás, imagínense hasta Adán. Y desde Adán Dios vio la línea hasta llegar a nosotros y nos amó y nos conoció. ¿Cómo no vamos a entregarle nuestro corazón a Él? Pues sí, ya se lo entregué cuando acepté a Jesús en mi corazón. No, cada día rendidos a Él. No debemos olvidar que nuestro clamor debe ser como el de Moisés, como el que debió tener Jeroboam. Si tú no vas con nosotros, mejor aquí nos quedamos. Es mejor el desierto con Dios que Canaán sin Dios. Y esto es igual en nuestra vida cristiana, en la que es mejor morir con Dios que 30 monedas de plata, u oro, o fama, o posesiones materiales. Son mejores tus vituperios, Cristo Jesús. Pero a esa estatura vamos a llegar solamente si vemos a nuestro Dios resplandeciendo su rostro sobre nosotros. ¿Qué es eso? Es que sonríe sobre nosotros. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, esa bendición sacerdotal que está en el corazón de Dios, porque Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo esto que siento yo. Bueno, dile a Aarón que le diga que esta va a ser la bendición sacerdotal. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. O sea, verlo sonriendo sobre nosotros. Pónganse de pie, por favor. Dios tiene un plan preciosísimo para cada creyente, o sea, para ti, para mí. Pero para que se cumpla, Él tiene que aplastarnos. Y muchas veces ese aplastamiento se lleva a cabo por la demora, por los días comunes y corrientes en los que parece que no pasa nada. ¿Se acuerdan del mayordomo, la parábola que dio el Señor Jesús, que se cansó de esperar y dijo, mi Señor tarda en venir? Mi Señor tarda en venir, pues clavado al mundo, bien borracho, sin discernimiento para ver que ya iba a llegar su Señor. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Todos somos mayordomos, todos tenemos responsabilidad de los tesoros que Dios nos ha dado, de administrar los tesoros que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a decir? Es que, pues sí, yo ya me he esforzado en portarme bien una semana, pero no veo ningún cambio.
Entonces pues venga la cervecita que está aquí al lado. Puede ser de forma literal o espiritual. Y nos cansamos de hacer el bien. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 3, se los leo yo. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No hay duda, dice el Espíritu Santo. Va a venir. Un día va a venir el cambio, un día va a venir la visitación, no importa la edad que tengamos, como lo vimos con Zacarías y Elizabeth. Y aunque me muera esperándolo, como decía Fanny Crosby, cuando abra mis ojos, el primer rostro que voy a ver va a ser el de mi Señor. Señor, ayúdanos a esperarte, porque es contra natura la espera. Estamos acostumbrados a ver nuestro día, solo nuestro día, solo nuestro día. Erguíos. Cuando veis que aquel día se acerca, erguíos, dijo el Señor Jesús. Y esperémoslo. Y no nos cansemos de hacer el bien. En días comunes y corrientes, a su tiempo, hermanos, a su tiempo segaremos. Y si somos agradecidos, hoy vamos a poder decir: Señor, hoy he estado cosechando para bien, por las veces que me he guardado para ti, que tú me has ayudado a guardarme para ti. Quiero cantar junto con ustedes al Señor, diciéndole que vamos a ser sus amigos. No importa si le hemos fallado, si nos hemos equivocado, no importa si hemos renegado del día tras día tras día, no pasa nada espectacular, Señor. Si hay un corazón arrepentido, digámosle: Señor, voy a ser tu amigo, morando en el lugar santísimo, y voy a andar contigo, Señor, cada día. ¿Se acuerdan que dice Deuteronomio? Y cuando te levantes y cuando te acuestes te vas a acordar de esta ley. Y cuando vayas por el camino te vas a acordar de esta ley. Hagamos el ejercicio, que hagamos mandados, hagamos lo que sea. Vas tú conmigo, Señor. Como cuenta el pastor, que él tenía de joven, recién convertido, mucho problema con el cigarro. Él iba caminando como un muchacho, recién sacado del vil mundo, y que de repente sintió que se le emparejó a alguien, y era el Señor Jesús. Esos encuentros que no nos dejan seguir iguales. Y el Señor le decía: ¿tú crees que si Jesús viniera a tu lado y le ofrecieras un cigarro, Él lo aceptaría y andaría echando humo como tú, oliendo a cigarro? Y que él dijo: yo no me imagino al Señor fumando. Dice que sacó su cajetilla nueva, que le costaba mucho porque era de salario de estudiante, y que la vio por última vez, la deshizo y la echó a la basura, y nunca más volvió a fumar. Encuentros con Jesús hacen la diferencia, porque nuestro pastor supo que Jesús iba a su lado. Y cuando no lo siento, un hombre de Dios decía, contaba el testimonio: un día, hermanos, tuve un encuentro con Dios, como que estaba ministrando en el púlpito, cayó tendido, casi que fue como Pablo subido al cielo. Se sentía victorioso. A los días cayó en uno de los sequedales más espantosos de su vida. Y este hombre de Dios decía: cuando te sientas seco, no digas que no tienes nada delante de Dios, todavía tienes tu fe. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. No te siento, Señor, no percibo tu presencia, pero te creo que me amas y que estás a mi lado, y yo quiero caminar contigo. Y un día
en la eternidad, vamos a ver como la foto que les dije, como cuando vamos caminando, a veces vemos hermanos o conocidos que van caminando sin que nosotros los veamos, van metidos en su mundo. Un día vamos a ver que el Señor iba ahí con nosotros, ministrándonos y diciéndonos que nos amaba, siendo escudo alrededor nuestro, siendo la espada de nuestro triunfo. Tu amigo seré.